Muy bendecidos, amados hermanos. Nuevamente es un privilegio para mí de parte del Señor poder estar en medio, o es decir, en este púlpito de gracia y poder compartir con ustedes la palabra de Dios, el evangelio glorioso del apóstol Pablo. Y cuando digo del apóstol Pablo, no es que sea de él, sino que Dios usó esa mente y esa boca para predicar la verdad de Dios después de la cruz y dejar escrito en 14 epístolas esta ciencia maravillosa que el mismo apóstol Pablo un día la llamó el poder de su fuerza. Una vez él dijo en Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el poder de su fuerza, hermanos, es el evangelio. El poder de su fuerza es esta información que te hace reinar en vida en medio de cualquier circunstancia que te llegue. Porque esta información o esta ciencia te prepara para que tú no niegues a Dios en nada de lo que te suceda, tanto en tu vida como en la vida de tus hijos. Que tú no reniegues, que tú no hagas preguntas, sino que tú digas, Señor, yo sé que esto que está pasando en mi vida tiene un propósito. Yo no lo entiendo ahora mismo, pero yo sé que el evangelio me da mi testimonio de que esta leve tribulación produce en cada uno de nosotros un cada vez excelente peso de gloria. Y recuerdes, hermano, que todo nos obra para bien a los que amamos a Dios, a los que tenemos este llamado del cielo, este llamado celestial, porque el apóstol Pablo dice que el llamado de nosotros no es aquí en la tierra. El llamado de nosotros fue hecho antes de la fundación del mundo, un llamado celestial, una vocación eterna, una carrera que tenemos que correr con paciencia, no como quien dice desesperados o perdiendo el control. No, el apóstol Pablo nos enseña a que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que, hermanos, eso es lo que nos dice el poder de su fuerza, y hoy vamos a hablar un poquito sobre un tema que Dios nos ha dado, escrito por el apóstol Pablo, redactado en 14 epístolas, y hoy vamos a hablar una de las epístolas aquí de Romanos, una carta que él escribió a Roma, ¿no? Valga la redundancia. Y uno se pregunta por qué él escribe estas grandes verdades, porque déjeme decirle, hermano, que en la carta a los romanos están las verdades más profundas de la gracia. Y uno se pregunta, ¿por qué a Roma? Y es que en Roma, pues usted sabe que de ahí se levantó el sistema religioso católico, de donde ahí ellos continuaron con la esclavitud de los hijos de Dios, porque si ellos hubieran dado el evangelio de Pablo, pues el mundo fuera diferente hoy. Pero ellos siguieron con los ritos, las ceremonias y propiciando pecado, usted sabe, todo lo externo, y llevando al creyente a culpabilidad. Y ahí se originó en Italia, en Roma, ¿no? Y ahí está el papado, y nosotros no tenemos nada en contra de cada uno de ellos, sino que lo que hablamos es la doctrina que ellos, en eso que ellos predican es lo que nosotros no estamos de acuerdo, porque eso es lo que ha turbado al mundo, y lo que ha hecho es que ha esclavizado a los hijos de Dios. Y un día pues se levantó un siervo de Dios llamado Martín Lutero, que Dios le dijo que el justo por la fe vivirá, y de ahí sale él, hace una, como quien dice, apostata de la Iglesia Católica, y se levanta el movimiento cristiano protestante. Pero nada que ver,
porque Martín Lutero trajo todos los rudimentos y trajo todas las abluciones y trajo todo lo que se enseñaba antes de la cruz, lo trajo a la iglesia protestante. Y si él se hubiese dedicado solo a predicar el evangelio de Pablo, pues hubiese sido la cosa diferente, ¿verdad? Pero Dios nos tiene aquí hablando esta verdad y hoy queremos tratar el tema. No hay culpabilidad para los hijos de Dios. O sea, no hay culpa para los hijos de Dios. Ya la culpa pasó. Entonces vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 8, verso 1. Dice aquí la palabra de Dios. Ahora pues, y ese es un ahora que tiene peso de gloria. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, o es decir, los que no andan de acuerdo a la carne, sino de acuerdo o conforme al Espíritu. Y aquí está escrito con E mayúscula. Estamos hablando del Espíritu de Dios. Entonces, aquí hay una afirmación hermosa que nos da el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Dice así, que ahora ya no hay condenación. ¿Qué quiere decir? Que los hijos de Dios no deben sentirse culpables, porque todos los que fueron puestos en Cristo, después de la cruz, en Cristo no hay condenación. Porque Cristo fue el que dio su vida en la cruz del Calvario para redimir a todos los hombres de la condenación. Ahora, la condenación realmente era el pacto que se dio antes de la cruz. Esa era la condenación de todos los hombres. Vamos a leerlo. Yo quiero que usted lo lea conmigo. Vamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 9. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Entonces, aquí nos está diciendo Dios que la condenación fue un misterio o un ministerio que se le dio a los hombres antes de la cruz. Aquí lo dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿y por qué fue con gloria? Alguien dirá, oye, pero alguna condenación, ¿será con gloria la condenación? Pablo lo que quiere decir que todo lo que Dios da, que viene de Dios, es de gloria, porque viene de Dios y tiene un propósito en la vida, ¿no? Dios tiene etapas en la vida del creyente y hubo una etapa en que Él dio condenación a todos los hombres. Y eso hay que respetarlo, porque aquí lo dice. Y aquí está hablando de que ese ministerio de la condenación fue la ley de Moisés. Mire lo que dice en el verso 7 del mismo capítulo de 2 Corintios 3. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Entonces, yo no conozco otro ministerio, hermano, que se haya grabado o registrado en tablas de piedra que no fuese la ley de Moisés. Entonces, ese es el ministerio de muerte y ese es el ministerio de condenación. Así lo ve el apóstol Pablo. Así fue como sucedió, que la condenación entró a todos los hombres por causa de la transgresión de un solo hombre, como ya tratamos en otros temas, del hombre llamado Adán, que desobedeció la voz de Dios. Y entonces dice que colocó a todos los hombres en muerte. Y cuando la ley vino, 430 años después, la ley, que era el ministerio de muerte,
y de condenación, los colocó a todos ellos en cárcel eterna hasta el tiempo que llegara el postrer Adán, Jesucristo, que diera su vida y cumpliera la ley, y entonces nos colocara a él, a todos nosotros, nos colocara en Cristo. Y vamos a volver a lo que dice el apóstol Pablo aquí. Dice ahora pues, ya que todo esto pasó, hermano, recuérdense que Cristo vino y se vistió de carne para quitar el ministerio de muerte y el ministerio de condenación. Para eso vino Cristo. Vamos a repetirlo. Cristo vino a este mundo, nació allá en Belén de Judea, después vivió en Nazaret, después anduvo 33 años cumpliendo la ley de Moisés y honrando todo lo que se dijo. Cada letra y cada tilde de ese pacto de muerte y de condenación. Un día él dijo, yo no he venido para abrogar la ley, sino que he venido para cumplirla. Y él en efecto la cumplió, porque si no, él no hubiese podido quitar el ministerio de muerte y de condenación. ¿Sabe lo que me da mi tristeza, hermano? Y se lo digo de todo corazón, que en las congregaciones están sirviendo a ese ministerio. Porque todo el que no conoce el evangelio del apóstol Pablo, el evangelio de la gracia, está en el ministerio de muerte y condenación. ¿Por qué, pastor? Porque se sienten culpables. Porque todavía ellos creen que tienen que hacer algo para alcanzar el cielo. Ayer yo andaba con mi esposa haciendo unas diligencias en la calle. Había una musiquita sonando en el carro y de momento salió esta canción de este bendecido que dice, ¿qué precio tiene el cielo? Y rápido le digo yo, ninguno, porque el cielo es gratis. ¿Lo ve? Que Cristo pagó un precio. Él sí tuvo que pagar un precio grande para abrirnos el cielo a nosotros, los hijos. Porque los cielos se cerraron por el ministerio de muerte y de condenación. Diga, por el ministerio de muerte y de condenación, los cielos se cerraron para los hijos de Dios. Pero hoy en día hay creyentes que viven como si los cielos estuvieran cerrados, porque están pidiendo misericordia, están pidiendo salvación, están ayunando para buscar algo de Dios, cuando Dios ya se dio a sí mismo, cuando Cristo en los días de su carne ayunó para que la iglesia hoy no ayune, sino para que la iglesia hoy viva en reposo. Por eso que en Hebreos 4 dice que procuremos entrar en el reposo del Señor, porque Él ya reposó de sus obras y quiere que nosotros reposemos de las nuestras. Pero para eso se necesita entrar a este apostolado, entrar al Evangelio de la Gracia, reconocer dónde está Dios después de la cruz, dónde nos colocó Dios. Dios ya no está en aquel ministerio. No lo busque a Dios allá porque Dios no está allá. Dios está aquí en el ministerio de la justificación y en el ministerio del Espíritu. Mire lo que dice aquí en Romanos 8, donde habíamos empezado a leer. Dice, ahora pues, Romanos 8:1, ninguna condenación hay. Claro, no hay ninguna condenación porque aquel pacto de condenación que se le llamó el ministerio de la condenación fue quitado. Entonces, para los que están en Cristo, o sea, todos los que estamos en Cristo, que conocemos al resucitado, que sabemos que Él es nuestro Padre, que sabemos que Él es nuestro Dios y que nosotros no empezamos a ser hijos de Dios aquí en la tierra. No, sino que nosotros venimos desde allá arriba con esa paternidad y con ese sello, que eso no lo puede borrar nadie, porque somos igualitos que Él en espíritu. El tema pasado, Él nos llamó dioses sois. Así somos nosotros en espíritu, igual que Él. Amén. Entonces, para los que estamos en Cristo, no hay ninguna condenación. Ahora, el asunto es que todos nuestros hermanos que no conocen este evangelio están en Cristo,
Pero ellos no conocen que no hay condenación para los que están en Cristo. Ellos creen que todavía hay condenación. Entonces está la culpabilidad. Porque desde el momento que tú te pones a vivir por tus obras y por los méritos propios tuyos que tú puedas alcanzar delante de Dios, tú te sales realmente, tú te sales totalmente de la voluntad de Dios y empiezas a vivir en la voluntad tuya de los hombres. Y ahí, entonces sí hay condenación. Por eso el apóstol dice aquí, no los que andan de acuerdo a la carne. Y alguien dirá, pastor, ¿está hablando de los deseos de la carne? Eso es más que de los deseos de la carne. Ahorita vamos a seguir leyendo. Dice, sino de acuerdo al Espíritu de Dios. Al Espíritu yo dije en inglés, con E mayúscula. El Espíritu de Dios. Mira lo que dice el verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí Dios está acentuando que no hay condenación para los que estamos en Cristo, porque Él, después de la cruz, estableció un atributo maravilloso en cada creyente. ¿Y cuál es, pastor? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esa es la ley mayor que hay en el universo. Es Dios mismo reinando dentro de ti. Es Él mismo morando. Por eso Pablo dijo que nosotros somos morada de Dios en el Espíritu y que nosotros somos templos del Espíritu de Dios, porque Él dentro de nosotros es que mora. Entonces, esa ley está en nosotros y dice aquí el Evangelio glorioso que por tener esa ley nosotros fuimos librados tiempo pasado de la ley, porque el pecado es una ley, de la ley del pecado y de la ley de la muerte espiritual. Hoy en día hay personas en nuestras iglesias, en las iglesias cristianas, que ellos creen que pueden morir espiritualmente. Entonces hay personas que dicen, mire, hermano, no deje de orar, no deje de ayunar, venga a la iglesia, venga a la vigilia, porque usted puede morirse espiritualmente. Dice aquí que nosotros tenemos la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y esa ley no la puede matar nadie. Esa ley es indestructible. Es una vida indestructible en ti que hay. Es la ley del Espíritu. Y esa ley está en ti. Y esa ley te tiene, bueno, tú estás escondido en esa ley. Por eso es que Pablo dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nada, imagínate. Casi nada, ¿no? Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y esto te da a ti una seguridad, hermano, que cuando tú ves lo terrenal, tú dices, esos son pajitas que le caen a la leche. Sí, porque lo que a nosotros nos sucede en la vida diaria, que a veces no es lo que nosotros quisiéramos. Eso, con esto que yo estoy hablando, y no yo, el Espíritu de Dios, la mente de Cristo en mí, con esto que yo estoy hablando es un escudo y una fortaleza para tú agarrar todo lo que te viene a la vida, amarrarlo y decirle todo está bien. Todo está bien. Y dice, no, pastor, pero si usted supiera lo que estoy pasando, todo está bien. Si tú logras entender esto hoy, todo está bien. Tú vas a decir todo está bien. Todo está bien. Porque lo espiritual aplasta a lo terrenal. Y lo que sucede en tu vida tarde o temprano va a cambiar. Porque la vida es un ciclo. La vida terrenal estoy hablando. Todo en la vida es terrenal. Y todo hoy está aquí, mañana estamos así, hoy estamos acá. Pero lo que no cambia es lo interno. Lo que no cambia es la doctrina. Lo que no cambia es que el que mora en ti ha puesto el Espíritu, la ley del Espíritu de vida. Y eso te ha librado a ti.
para que tú ahora andes sin culpabilidad, honrándole en todo momento, sirviéndolo, buscando las cosas de arriba y feliz y gozoso y llevando el buen perfume del conocimiento, porque sabes que estás libre. Libre totalmente para servir al Dios tuyo y no servirle a los hombres. Una vez Pablo dijo, si todavía agradara a los hombres, yo no sería siervo de Jesucristo. Hoy, lamentablemente, los hermanos en nuestras iglesias sirven a los hombres. Ay, mira, ¿qué dirá el pastor? Déjame ir a la iglesia, si no el pastor no me ve hoy, se va a sentir mal y va a decir, no, déjame ir. Oye, ¿qué dirá el pastor? Oye, el pastor habló algo de mí. Todo están ellos pendiente a lo que el pastor diga, a lo que el anciano diga, a lo que el obispo diga. No. Usted tiene que salir de todo eso que me escucha. Usted es deudor de Dios. Usted no es deudor de los hombres. Usted no le debe nada a los hombres. Usted se debe a Dios. ¿Ok? A usted lo que le interesa saber es la opinión de Dios en su vida. Va, Padre. Entonces, hermano, el 8.2 dice, voy a repetirlo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces quiere decir, hermano, que hoy usted está libre de esas dos leyes. Por lo tanto, no hay pecado para su vida. Usted es impecable. Y lo que sucede en mi carne, pastor, eso se queda en la carne. Vamos a verlo. Mira lo que dice el 8.3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y sabemos que esa semejanza de carne de pecado se llamó Jesús, pero no pecó. En semejanza de carne de pecado, y por el pecado, porque aquí dice y a causa del pecado, pero es por el pecado, porque Él vino por el pecado. Él venía a quitarlo de en medio. Y a causa del pecado condenó. Mire dónde está el pecado ahora. Lo que usted le llama pecado y lo que Pablo también identifica como pecado para que lo entendamos mejor, pero son obras de la carne. Dice aquí, condenó al pecado en la carne. Aquí lo condenó. La carne está presa, el pecado tiene una cárcel que se llama en la misma carne del ser humano. Ahí está el pecado condenado. ¿Sabe lo que significa condenado? Que está inerte para el que lo condenó. O sea, no registra. Ese pecado está muerto para el que lo condenó. ¿Y quién condenó ese pecado en la carne? Jesús. Cristo en Jesús, en la cruz del Calvario, cuando murió y resucitó por nosotros. Padre. Ahí condenó el pecado en la carne. Ahora dice Pablo, lo que era imposible para la ley, porque la ley se dio para ver si podía hacer este trabajo. Pero para poder hacer el trabajo, la ley de condenar y justificar al hombre delante de Dios y condenar el pecado en la carne, tenían que los hombres cumplirle a la ley, pero nadie la cumplió. Por eso Pablo dice, era imposible para la ley. O sea, la ley entró y yo imagino que la ley, si hubiese tenido una voz, le diría al Padre, Padre, pero tú me has dado un trabajo imposible, porque aquí todos son débiles, hombres mortales, en carne, todos son débiles. Nadie va a cumplir los requisitos. 613 mandamientos, ¿quién los iba a cumplir? Por eso Pablo le llama un ministerio de muerte y un ministerio de condenación. Pero tuvo su gloria, dice Pablo, porque fue dado por Dios y todo lo que es dado por Dios es de gloria. Ay, gracias a Dios yo respiro, porque gracias a Dios que yo no estuve en ese pacto. Porque el gentil, para poder en aquel pacto llegar a Dios, tenía que judaizarse, hacerse judío y someterse a ese ministerio. Pero qué lindo que hoy en pie, el día de hoy, está en pie el ministerio de vida
el ministerio de justificación y el ministerio del Espíritu. Entonces, mire, el pecado está condenado en la carne. Y mire lo que dice el verso 4. Dice de Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. O sea, lo que prometió la ley, esa justicia, que no andamos de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu de Dios, o sea, conforme al Espíritu de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que ubicarnos. Pongámonos de acuerdo con Dios. Ponte de acuerdo con el Espíritu de Dios. No andes conforme de acuerdo a la carne tuya o a la carne de los hombres que te enseñan una doctrina diferente. Pablo fue explícito, cuando entró a Gálatas. Él dice, hermanos, Gálatas 1:6, hermanos, si alguno viene anunciando otro evangelio, sea un ángel del cielo o nosotros mismos que anuncie un evangelio diferente del que os hemos predicado, sea maldito. Tú sabes, porque esto es bien serio, hermano. Estamos hablando de tu comunión con Dios. Estamos hablando de tu vida con Dios, tu intimidad con Dios. Tú sabes, los hombres, en lugar de acercar a los hombres a Dios, los líderes están alejando a los hombres de Dios. ¿Sabes? Y ellos no han entendido el principio que habla en Hebreos, que cuando un sacerdote es tomado de entre los hombres, es a favor de los hombres y no a favor de Dios. O sea, yo tengo que estar aquí abrogando por la iglesia, dándole conocimiento a la iglesia, dándole verdad, dándole palabra, dándole evangelio, para que ellos puedan acercarse a Dios con confianza, para que le puedan servir a Dios en libertad gloriosa. ¿Y cómo? Pastor, dándoles este conocimiento, diciéndoles la verdad, abriéndoles la puerta. Pero aquí los hombres le cierran la puerta. Cuando te hablan de pecado, de culpabilidad, que tienes que pagar un precio, que tienes que oficiar, confesarte por los pecados que has cometido, de que tienes que pagar novenarios, el catecismo, que tienes que andar con estampillas, que tienes que recomendarte al santo tal o a la santa tal, te están cerrando la puerta de la verdad. Te están cerrando el camino. Cristo abrió un camino nuevo y vivo para que nos acerquemos, pero los hombres te lo cierran. El único que anduvo abriendo ese camino fue Pablo. Y bendito, lo mataron en Roma. Nosotros seguimos ahora abriendo ese camino. Entonces Dios lo que quiere es que tú estés donde Dios está. Dios está hoy, después de la cruz, en un pacto sobre mejores promesas, donde a sus hijos los tiene reinando en vida, siempre y cuando ellos se sometan a lo que Él dice hoy después de la cruz. Y no se sometan a los hombres. Pablo dice, si pues habéis muerto a los rudimentos del mundo, ¿por qué os sometéis a preceptos como tales? No manejes, no toques, no gustes, en conformidad y mandamientos de hombre y no según Cristo. Y así está la iglesia que no conoce esta verdad. Mire, hermano, no vaya allá. Hermano, no toque esto, no comas esta comida, no te metas allá, no te vistas así, no te vestas asado. Hermano, no estoy criticando, estoy trayendo evidencia para ver si alguien que nos escucha en el canal de YouTube o en el Facebook o por todos los medios puede despertar a esta verdad. Pablo le dijo a la iglesia de los Efesios, despiértate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. El Evangelio viene y quiere despertar al creyente a esta verdad gloriosa, donde reina en vida. Entonces, hermano, hay una ley en nosotros que se llama ¿cuál? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Vamos a ver lo que dice Pablo en Romanos 6.
Dice Romanos 6, vamos a empezar desde el verso 1. Otra verdad que le envió a Roma. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermano, un muerto, cuando ya lo entierran, estoy hablando literalmente, un muerto, cuando ya lo entierran y lo ponen 7 pies bajo tierra o donde sea, ese es un cuerpo inerte, donde ahí ya él no camina, no come, no habla, no dice nada. Eso es un muñeco nada más, muerto ahí. Pues eso que está muerto ahí ya no ni afecta a nadie, a ningún ser humano, ni si afecta a él porque está muerto. Y si hubiese debido algún dinero al gobierno o alguna tarjeta de crédito, ya no le pueden cobrar porque él está muerto. Pues mire, el espíritu de vida en Cristo Jesús nos colocó a nosotros que muertos al pecado. Entonces dice Pablo, si nosotros ya estamos muertos al pecado, ¿cómo vamos a vivir en el pecado? Es imposible. Tú no puedes vivir ya en el pecado porque tú estás muerto al pecado. Pero volvemos a lo mismo, pastor, y lo que se manifiesta en mi carne, las debilidades que me acosan, los deseos carnales que me vienen, esos perros que quieren morderme y atacarme, todo eso está en la carne y está condenado en la carne. Si no, nadie pudiera estar justificado delante de Dios. Porque si eso queda vivo para Dios, entonces no hubiese salvación y no hubiese justificación para nadie. Mira lo que sigue diciendo aquí el verso 3 de Romanos 6. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahí está el bautismo de todos los hijos de Dios, después de la cruz. El bautismo en su muerte, en su sangre. Entonces, al ser nosotros, al reconocer que la muerte de Cristo fue la que nos bautizó y la que nos rescató, entonces, hermano, nosotros entendemos que por ese acto estamos muertos al pecado, aunque venga y se manifieste en nuestra vida. Pero usted tiene que estar de acuerdo con lo que Dios dice, que estamos muertos al pecado. Mire lo que dice el verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, y ese bautismo es un sacrificio, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros